KRQE, Noticias en Español. Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQE News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Los legisladores están trabajando para prevenir otra tragedia como la de la escuela secundaria Washington el año pasado. Un proyecto de ley requerirá que los padres y adultos tengan bajo llave sus armas. El proyecto de ley de seguridad de armas de Benny Hargrove hará a padres como Juan Saucedo Sr. responsables de que sus hijos utilicen una arma si ellos no la ponen bajo llave. You will now know that once this act is passed, that if you don't store your guns safely, and that there are minors in your home, or you know that minors visit your home on a regular basis, there are going to be penalties. Los dueños de las armas deben proteger sus armas para que los niños, no cualquiera persona que no tengan autoridad, tengan acceso a ellas. El proyecto lo convertirá en un delito menor y una multa de $1,000 si un niño consigue el arma. Si el niño mata a alguien, entonces el adulto se enfrentará a un delito mayor. El fiscal del distrito del condado de Bernalillo, Raúl Torres, dice que su oficina todavía está investigando para ver si los padres de Juan Saucedo Jr. aún podría ser acusado, pero si convertir en ley hace mucho más fácil hacer responsable a los padres. If this act is passed, then we'll have clear criminal penalties that are associated with individuals, parents, adults who are responsible for securing that weapon. Hay 30 estados en todo el país que tienen leyes de prevención de acceso de niños, incluyendo Texas y Colorado. Los legisladores dicen que ha sido difícil aprobar leyes como esta debido a la propiedad de armas en Nuevo México y la lucha del gun lobby en la contra. La sesión legislativa está fijada para comenzar mañana. El delito es un gran enfoque de esta sesión, con varios proyectos que buscan aumentar las sentencias y mantener a los delincuentes bajo la cárcel. La policía de Albuquerque está investigando otro homicidio. Fueron enviados a los apartamentos de 1300 Block en la calle Luisiana alrededor de la medianoche para hacer una verificación de bienestar. Al llegar, los oficiales encontraron a una persona muerta que había sufrido lesiones. La policía aún no ha publicado más información. Los bomberos de Albuquerque encontraron un cuerpo después de apagar un incendio temprano esta mañana. Empezó en un edificio comercial a lo largo de la calle central, al frente del acuario, aproximadamente a la 1 de la mañana. Los bomberos dicen que justo cuando los bomberos estaban a punto de entrar, parte del techo se desbarró, manteniéndolos fuera del edificio hasta que fuera apagado el fuego. Cuando revisaron la escena es cuando localizaron a una víctima en el interior. Los investigadores del incendio están ahora en la escena tratando de determinar una causa y trabajar para identificar a la víctima. Dicen que el edificio estaba ocupado por un negocio llamado ABQ Legal Clinic. Aún no saben si la persona estaba atada al negocio o por qué estaba ahí a la 1 de la mañana. El nuevo requisito de mascarilla en el campus de la Universidad de Nuevo México comienza mañana. Los funcionarios de la universidad dicen que solo se puede utilizar mascarillas quirúrgicas, médicas o de grado saludable de 3 capas. Si un estudiante lleva una mascarilla de tela a la clase, se le ofrecerá otra. Esta política también aplicará a los juegos de baloncesto y en la sala Pope Joy Hall. El Departamento de Bomberos de Río Rancho está haciendo más fácil ser contratado. Han bajado la edad de contratación de 21 a 18 años. El departamento también realizará sesiones de preguntas y propuestas con los solicitantes y proporcionará guía de estudio para el examen escrito requerido. La idea surgió después de colaborar con otros bomberos del país. I believe there are some bright, motivated, educated, younger individuals that want to get started in the fire service. And we definitely want to give them the opportunity to be able to do that. El Departamento de Bomberos también está buscando asociarse con escuelas secundarias en Río Rancho para hablar con los estudiantes que quieren ingresar a la profesión.
Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:16 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.